¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes hablando de diferentes temas de nuestra profesión contable, pero aún así también para todo el área socioeconómica, que al final de cuentas estamos hablando que son temas de derecho, administrativos. ¿Por qué? Porque nos involucramos con temas de fiscal, contables, finanzas personales, derecho, seguridad social, prevención de lavado de dinero, declaraciones anuales, todo para efectos de poder tener elementos con grandes amigos especialistas en el área para que nos platiquen sobre su experiencia, sobre su conocimiento, sobre su cuestión de estar en el campo de batalla, para que nos hablen de los temas de actualidad. Estos temas de actualidad que como ustedes muchas veces lo han escuchado, lo que se busca es generar un intercambio de información, de opinión, que al final de cuentas te sirva a ti en el día a día o en la práctica también de igual manera. Por eso es que estamos haciendo estos videos y una de las cosas que te pedimos es que nos ayudes poniendo los comentarios en la parte de abajo del video y en su oportunidad nosotros lo estaremos contestando. Esto debido a que muchos también de ustedes lo saben, en el momento en que se está grabando, en el momento en que se está publicando el video, seguramente tú lo estás viendo en otro horario, en otro día, gracias a la magia del internet, que se quedan almacenados en el canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas. Cualquier cosa, ahí búscanos y ayúdanos a seguir creciendo en el canal. Suscríbete y al ladito hay una campanita donde te está avisando cada vez que estamos subiendo nuevo contenido. Si lo prefieres, también nos puedes buscar en diferentes redes como sería Facebook, Instagram, LinkedIn, que también estamos subiendo el contenido diferenciado. Y si tú se te complica ver el video o lo tienes que ver un poquito cuando tengas más tiempo para poder ver la reproducción, pues ahí está la magia del internet. Y si no, está también en versión podcast, que muchas veces también lo he recomendado. Somos una fuente para poderte seguir platicando o acompañarte de tu casa a la oficina o de la oficina a la casa por medio de podcast, porque estamos en diferentes cadenas de distribución, como sería Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music y más cadenas de distribución de podcast para que tú puedas escucharnos o vernos en la comodidad como tú lo prefieras. El chiste es que sí nos ayudes compartiendo este contenido, este material, porque ya llevamos más de 4 años y ya también por ahí algunos reconocimientos de algunas instituciones como la Asociación Nacional de Locutores, que ya nos dio por ahí un micrófono de oro, algunas revistas de defensa fiscal que nos han nominado con aparecer ahí mismo en sus publicaciones. Así es que ayúdanos a seguir creciendo en este día a día y también sugiéranos temas que nosotros haremos lo posible para traer gente especialista que traiga el contenido que ustedes están requiriendo para que nosotros lo podamos platicar, ya que como por ejemplo el día de hoy hicimos la convocatoria referente al decreto del subsidio para el empleo. El día de hoy nos acompaña el contador público certificado, que es contador público por parte de la Escuela Superior de Comercio y Administración, con especialidad en impuestos por la misma ESCA, con mención honorífica, maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Humanitas, contador público certificado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, socio activo de la Asociación de Industriales del Valle de Chalco, socio de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, socio fundador de la firma ESE BUM de Profesionistas SC. El día de hoy también imparte cátedras de temas de auditoría y contribuciones a nivel licenciatura, articulista y referente de opinión en diferentes medios de comunicación, como serían en diferentes periódicos, Heraldo, Radio y TV, Mundo Ejecutivo, Uno más Uno, Grupo Radio Fórmula, Canal Mexiquense, entre otros. Expositor y ponente de diferentes foros. Maestrante en impuestos, bueno, realmente ya tiene el grado de maestro, tiene el registro para dictaminar para efectos de impuestos federales, el SAT y la GAF, Seguridad Social e impuestos locales. Cuenta con diplomados de impuestos, derecho tributario, prevención del lavado de dinero y CIAT. Él es, como les comentaba, el contador público certificado Narciso Vargas Salanueva. ¿Qué tal, Narciso? ¿Cómo estás? Mi estimado Rodrigo, pues mira, con el gusto de estar aquí, antes que nada, pues agradecido contigo por la invitación, por el espacio, sobre todo a este programa, a este medio que has generado y que va creciendo. Es un verdadero gusto estar aquí contigo y con toda la gente que te sigue.
Y bueno, como bien mencionas, hablar de un tema tan importante como es este decreto que aún ya a 27 días de que se publicó, pues todavía sigue generando dudas, sigue generando algunas inconsistencias en los programas de nómina que se usan para ese efecto. Y bueno, vamos a tratar de analizar puntos importantes acá, dar algunos tips quizá y compartir obviamente las experiencias con las que nos hemos ido encontrando en la implementación del mismo, Rodrigo. Oye, Narciso, empezabas diciendo que hay varios problemas. En la mecánica, yo en la realidad lo veo muy sencillo, pero ya la implementación en nuestro sistema de nóminas no cuadra porque no estaba parametrizado para este cambio. Ni siquiera lo tenía contemplado, que creo que vamos a poder platicar justamente esos puntos finos, como bien comentas. Pero también me gustaría empezar, Narciso, con algo de antecedente, un poquito para poder decir nuestra edad ahí, que nos tocó diferentes cosas, en el cual nosotros teníamos subsidio acreditable, teníamos crédito al salario, teníamos muchos efectos dándole pauta hace tiempo atrás y que el objetivo tanto de este subsidio para el empleo, que ya ahorita ya el decreto anterior ya quedó fuera de vigencia, y de este que acabas de comentar que tiene apenas unos cuantos 20 días, 27 días por ahí, estamos hablando que el objetivo principal era, en lugar de cobrarle a gente de escasos recursos de salarios mínimos, se le diera una retribución, resarcimiento económico, temas inflación, temas de crecimiento, y que directamente el empleado tuviera una repercusión económica y la versión anterior hasta que se llevara un dinerito que corría por parte del gobierno, obviamente a través de la cuenta bancaria del patrón, pero el patrón se tenía que jugar ahí, compensarlo, acreditarlo, compensarlo lo cochino, como sea, pero al final de cuentas el patrón no salía de su bolsa, sino salía de las arcas que no llegaba a recaudar por parte del gobierno. Ese sería un poquito el antecedente, Narciso, para poder focalizar. Y no sé si tú quieras también empezar con esta breve introducción o complementar algo sobre tu experiencia. Sí, fíjate que es importante siempre situar el elemento que se va a analizar o se va a estudiar en la línea de tiempo, pero sin olvidar que quizá, como bien mencionas, por ejemplo, hay un antecedente. Y hay que recordar que este subsidio que tenemos vigente a partir del 1 de mayo de este año, pues ha tenido una evolución en el transcurso de la historia. Nos podríamos ir muchos años atrás, Rodrigo, pero me parece que el más cercano a la forma actual es el que se generó en 1980. En 1980 surgió un acreditamiento que no se llamaba como tal subsidio al empleo, era un acreditamiento del 10% del salario mínimo elevado al mes contra el impuesto que resultara a cargo del trabajador. Este acreditamiento no generaba saldos a favor ni se le daba monto alguno al trabajador, es decir, iba contra el impuesto nada más hasta donde alcanzara y si había un remanente, ese remanente se pulverizaba, ya no se le entregaba al trabajador. Y ese modelo justamente es el mismo que tenemos ahorita en este decreto. Por eso es tan importante hacer referencia a la línea de tiempo y darnos cuenta que no estamos ante nada nuevo, sino más, mejor dicho, es un modelo que se retoma en la actualidad. Ahora, ese modelo de 1980, que hablaba de un acreditamiento del 10%, pues obviamente surgió una evolución y 13 años después, en 1993, se hace una adecuación al 80B de renta y nace el crédito al salario. Y el crédito al salario sí tenía como beneficio, pues que se entregaba al trabajador el remanente después de aplicarlo contra el ISR a cargo del trabajador. Aquí ya cambió un poquito la naturaleza. Este crédito al salario, desde luego, se va a entender basándonos en el hecho, como tú bien dijiste, de que era para proteger el poder adquisitivo de aquellos salarios bajos. Y entonces, pues el primer impacto lo tenía contra el ISR a cargo, pero el remanente se le entregaba al trabajador buscando elevar justamente ese poder adquisitivo.
Incluso tenemos un referente por ahí, 2002, en que el Congreso de la Unión intentó, y digo intentó porque lo aprobaron, que el crédito al salario lo absorbiera el empleador y no el gobierno. Afortunadamente la Suprema Corte de Justicia dijo, no, esto no procede, y pues letra muerta quedó, ¿no? Pero se hizo un intento por parte de nuestros legisladores de que ese crédito lo cubriera el patrón. Y bueno, ya en 2008 surge el subsidio al empleo reemplazando a este concepto de crédito al salario, no solamente en el nombre, sino también en la forma y en la mecánica, ¿no? Ya empezamos a tener ahí otro manejo. Y entonces, bueno, llegamos a este punto en que el subsidio al empleo va a tomar el mismo formato que mencioné que tenía en 1980, porque el último subsidio al empleo que conocimos y que tardó tantos años en ser modificada la tabla, que fue una crítica que se hizo por parte de la profesión y de los empresarios de que no se actualizaba esa tabla, fue perdiendo su impacto porque el salario aumentó, y obviamente, pues llegó el punto en que ya no había aplicabilidad de este subsidio al empleo. Nadie lo recibía porque no había sueldos tan bajos. Eh, no se actualizó, esa problemática la vivimos de manera muy cruda y muy real en el año anterior, que nadie recibió subsidio al empleo. Y el gobierno, pues por una cuestión quizá de omisión, de descuido, de falta de entender cuál era la razón y la sustancia de esta figura, pues no actualizó esta situación. Y lo hace este año, también un poquito ya pasado el reloj del cuarto para las 8, porque es en mayo cuando publica el nuevo decreto, y reactiva, por llamarlo de alguna manera, la figura del subsidio, Rodrigo, con reglas muy particulares, te decía yo, muy similar a lo que tuvimos en 1980, es decir, este nuevo subsidio al empleo solo se va a aplicar contra el ISR a cargo del trabajador, y si hubiera una diferencia, esa diferencia ya no existe, ya no se le regresa a nadie, no genera saldos a favor, solamente es para atenuar el impacto del impuesto sobre la renta a cargo. Esa es una de las particularidades que, insisto, ya la tuvimos en su momento. Obviamente la gente que es muy joven, pues seguramente no se acordará, pero pues uno que ya trae horas de vuelo, Rodrigo, pues se acuerda perfecto de aquella figura. Y bueno, empieza ahora una nueva era, una nueva época con este subsidio, que lo dijiste bien al principio, pues la verdad es que los programadores, ya fueran de los más comerciales que hay en el mercado o aquellos que tienen su propio sistema, pues no les dio tiempo de adecuarlo. El decreto apareció de pronto, no se visualizaba nada que viniera en ese sentido, y pues no dio tiempo de adecuar los sistemas. Todavía hoy te puedo decir que hay mucha gente que no ha configurado porque no le ha dado tiempo. Ya los creadores de software pues ya crearon el parche, ya está para que pues, se pueda correr este nuevo subsidio, pero mucha gente no lo ha tenido a mano para ponerlo en práctica, y tampoco ha terminado de entender cómo se aplica este subsidio, aunque parecía algo muy simple, pero me Eh, parece que tiene sus detalles, ¿no? y es que ahí, como lo comentas, Narciso, o sea, hace algunos días tuvimos la posibilidad de ahí estar en el doctorado de Narciso hablando del bien común y sin meterse con un tema político. Si a mí me lo preguntas, yo te podría decir, yo nunca pensé que hubiera salido una actualización del subsidio ni un decreto. O sea, hace unos cuantos días yo no lo vislumbraba. ¿Por qué? Porque independientemente de hablar de la cuestión del gobierno, el gobierno, al haber aumentado en las cantidades que actualmente tenemos el salario mínimo, era el objetivo cubrirlo, y eso lo estábamos platicando también y lo decías tú, Narciso, el darle un valor a ese salario mínimo para poderle resarcir a la persona por los impactos que pudieran estar teniendo. Que en este caso el salario mínimo con los aumentos que ha tenido han sido por arriba de la inflación, han sido una cuestión que tal vez todavía no sea algo equitativo para una persona operativa que tenga el salario mínimo,
pero aún así estamos hablando que ha aumentado muchísimo. Entonces ya no le veía, yo le veía una necesidad del subsidio para el empleo porque el subsidio ya estaba por debajo y al final de cuentas el salario ya tenía las características de ser remunerativo para la economía, pero también pensaría que tiene que ver con una cuestión electoral por las fechas en las que se pudiera estar manejando esta cuestión del subsidio. Pero yo creo que ese antecedente también, Narciso, que nos comentas, yo creo que tiene que ver también por la cuestión de que no lo veíamos muchos en que hubiera esa actualización de la tarifa, el por qué no la actualizaban. Yo creía que tiene que ver con el aumento del salario mínimo. Sí, sí, tienes toda la razón. Esa es la situación. Y también coincido contigo que hay otros trasfondos que pudieran explicar por qué justo en estos días se genera esta noticia que es muy limitativa en cuanto al supuesto beneficio también, porque hay que ver, ya entrando en materia del decreto, pues que tiene ciertas particularidades para poder ejecutarlo, es decir, no es para todos, pero claro, no se les olvidó incluir a los funcionarios y trabajadores del gobierno, a ellos sí no los incluyeron. Curiosamente, y solo como un dato no aislado, pero digamos que un dato ahí que está como satélite en el tema, Rodrigo, es el hecho de que uno de los deudores más grandes en materia de retenciones de ISR son las entidades federativas en todos los órdenes de gobierno. Entonces, no sé si también este subsidio viene buscando atenuar esa deuda que ha venido creciendo año con año y que pues se vuelve en algo impagable. Digo, hay que ser muy claros y muy realistas, pues de dónde va a pagar una entidad los 4, 5, 6 años que debe de tantas retenciones que ha hecho y no ha enterado. Eh, Amén de eh, de que se trata de un delito fiscal, si recordamos el 109 del Código Fiscal. este, Ahí luego decimos por qué no hay equidad. Bueno, pues son cosas de que salen quizá de esta plática, Rodrigo, pero sí importante matizarlas solamente para tener un referente de dónde estamos parados, ¿no? Este subsidio que se genera hoy en día sí va a tener una aplicación práctica para ciertas personas, ya vamos a entrar a ver ahorita cifras y características en particular, pero vamos a ver que no es para todos y entonces, pues hablamos, oye, ¿dónde queda el tema de la equidad? Y el primer punto a analizar sería, si tenemos dos salarios distintos, hablando de la zona fronteriza, ¿por qué no se pensó en ellos también? Porque ese salario, aunque es más alto, mi estimado Rodrigo, tiene una razón de que sea alto allá, porque la vida es más cara, compites con una economía más fuerte y tratas de anclar un poquito al consumidor de este lado, porque nada les cuesta cruzar la frontera a ellos, ir a consumir allá. Entonces tratas de anclarlo un poquito acá con este tipo de medidas que me parece que están bien pensadas, quizá no en la práctica se han implementado de la mejor manera, pero tienen esa razón de ser. Y luego viene este beneficio hay una característica en particular para el salario que reciben los trabajadores. El que recibe la gente que está en esta zona también es salario y también son trabajadores. Eh, Pareciera que se nos olvida cuáles son los ejes rectores que deben de prevalecer en las finanzas, en la política pública, ¿no, mi estimado Rodrigo? Oye, Narciso, y o sea, también la cuestión de ese decreto de la región fronteriza norte también tiene que ver con acuerdos internacionales, principalmente Tratado de Libre Comercio, también una cuestión de ser competitivo los salarios que se están dando en Estados Unidos con lo que sería México, pero esos ya son totalmente ajeno a esto de la cuestión del subsidio, porque el subsidio ya es tema general y todo el área de México. Y aquí entraría la cuestión muy básica, Narciso. Realmente, ¿quiénes son los beneficiarios de este nuevo subsidio para el empleo? Como dijiste, no entran todos, hay temas de los trabajadores del Estado y que también a los trabajadores del Estado seguramente van a estar limitados. Digamos, ¿qué rango de trabajadores caerían con el beneficio de este subsidio?
Bueno, la primera característica que además resulta por mucho evidente es que seas trabajador. De hecho, el decreto hace referencia al artículo 94, primer párrafo y fracción primera. El primer párrafo, pues hablamos de todos aquellos que tienen una relación de subordinación y que los calificamos perfectamente como trabajadores. Y la fracción primera de este artículo habla de los funcionarios públicos, Rodrigo, es decir, ahí es donde los abraza y los alcanza a cubrir con este decreto. Esa es la primera característica, tengo que ser trabajador. La segunda característica, y no menos importante, es que mis ingresos mensuales deben de estar limitados a 9,081 pesos. Ese es el primer techo que debo de tomar en cuenta, porque si yo me salgo de ese monto, y aparte voy a decirlo así, dice ingresos mensuales que sirvan de base para el cálculo, ¿sí? Entonces, ese punto que acabo de mencionar ahorita es muy importante cuando comenzamos a incorporar en este ingreso mensual partidas que en una parte, en un porcentaje, están exentas del impuesto. Entonces, límite de ingreso mensual, 9,081 pesos. Y la segunda característica importante es que este subsidio al empleo está calculado en función del valor mensual de la UMA multiplicado por 11,82, que ahí, pues la pregunta sería, ¿cómo llegamos a ese porcentaje? Porque, bueno, obviamente el decreto nos menciona, este es el porcentaje que vas a aplicar, pero jamás menciona de qué manera se determinó o cuáles fueron los elementos que se tomaron en consideración para llegar a este número. Entonces, eso también deja muchas preguntas, mi estimado Rodrigo, por parte de nosotros que le damos aplicación a este tipo de cosas, porque, insisto, más allá de una simple operación aritmética, nosotros siempre nos metemos al análisis de los elementos de la contribución y que se respeten los principios de derecho. Y bueno, aquí, como ves, ya hay varios que no quedan claros o que al menos pareciera que hay un sesgo. Es Entonces, que, bueno, esa sería contestando a tu pregunta. es que nada más dijiste tres aspectos, características del decreto, y las tres las señalaste como algo raro. O sea, ¿por qué este tipo de límites, no? O sea, ¿por qué nada más a los subordinados? Bueno, ya hemos pasado también que honorarios, y asimilados a salario, normalmente los excluyen por no ser de la misma categoría de ser subordinados. Por ahí creo que es la que pudiera pasar. Pero los 9,081 sobre base, ¿qué? Y si yo tengo 10,000 pesos de ingreso, ¿por qué a mí no me dan la cuestión del subsidio? Y la otra, los 1181. El juego también del Ejecutivo, y eso creo que muchas veces también lo juega, es que es un decreto y no quiere decir que sea una aplicación totalmente para todas en una cuestión legislativa que nace de una ley. Pues ahí tendremos que ver que sea equitativo y proporcional. Los decretos rompen con esta característica legal o de derecho. Solamente le estaría aplicando porque el Ejecutivo quiere proteger a un cierto sector, pero seguramente muchos de los trabajadores por tener 9,082 pesos, ya con eso ya están fuera del rango. Sí, fíjate qué importante, Rodrigo, cuando hablas de cuestiones de progresividad en materia de contribuciones, sobre todo en materia de impuestos en particular, y en este de renta, siempre hemos tenido esos cuestionamientos sobre si realmente esta progresividad termina siendo equitativa, porque de repente las tarifas en ese brinco de olvídate un peso, un centavo, llegan a provocar que el impacto sea diferente hablando del mismo sujeto en las mismas condiciones. Y entonces se convierte en algo tan inequitativo que, pues obviamente que es cuestionado, pero la realidad es que en los juzgados nunca hemos logrado hacer valer esta parte. Quizá en materia de sanciones, estoy hablando de multas, sí, lo hemos logrado, pero en materia de tarifas es muy complicado y nuestros legisladores no han implementado otros mecanismos que sí tengan una progresividad. A mí se me antoja, por ejemplo, ya hablando de cosas que son cartas a los Reyes Magos, mi estimado Rodrigo, que este límite de ingresos
se hubiera aplicado, sí, pero sin dejar fuera a quien gana más. Es decir, tú hablabas de 10,000. Entonces yo diría, bueno, hasta 9,081 aplica el subsidio y el excedente, pues se va sin subsidio. Y hubiera sido más equitativo. El problema, creo yo, y no por eso deja de ser importante, es que desde la óptica de nuestro gobierno, eso implicaría menor recaudación. Si aquí de por sí está cediendo una parte en todos estos impuestos que van a ser absorbidos, digamos, por este nuevo subsidio, pues ¿qué pasa si lo hubiera elevado a lo que yo esto sugiero? Pues la transferencia hubiera sido menor, bueno, mejor dicho, la transferencia hubiera sido mayor y la recaudación menor, y obviamente pues tampoco el gobierno está dispuesto a tanto, ¿no? Oye, Narciso, y siguiendo en esta línea que comentabas, de los problemas que tiene la cuestión del sistema, pues creo que lo definías bien. Yo tengo 9,081, soy acreedor a un 80 y tantos % de la cuestión de la UMA, y eso me lo ponen a mí como salario, enfrentado contra la cuestión de el impuesto retenido o que me tendrían que retener. Y si me queda todavía impuesto por pagar, me lo retendrán y lo enterará el patrón. Y si cae por debajo de esto, quedaríamos en ceros y ya no hay vuelta de hoja. Aquí un poquito, Narciso, la pregunta sería, ¿cuál es la recomendación para poder solventar esto que acabas de también de decirnos, que muchos de los de las paqueterías comerciales ya tienen el parche y todo, pero al final de cuentas estamos hablando que es algo caro, y que el día de hoy nosotros tenemos que presentar una nómina ya con la cuestión de este subsidio, sin que nos dé tiempo la autoridad de podernos ir inmiscuyendo con la cuestión de la operatividad? ¿Qué podríamos hacer? ¿Lo hacemos manual o nos vamos a timbrarlo ante el SAT? ¿Cuál sería una recomendación muy sencilla, Narciso? Fíjate, mi estimado Rodrigo, que pues obviamente hay solución para todo siempre, ¿no? La realidad es que hablando de los sistemas comerciales, y que no dudo que los particulares también se pueda hacer, este, pues dentro de su base de datos tienen una tabla que se llama así, tabla para el subsidio, que alberga los datos de la tabla que hemos tenido durante mucho tiempo. Lo que hay que hacer es ir a esta tabla y actualizarla, si me permites el término, o modificarla, y colocar este límite con los 390 y tantos pesos que te da de subsidio el famoso 11,82, que ahorita te voy a decir el monto exacto para no estar con el tema de cuánto es. 390 pesos, ¿no? Este, y lo aplicas, lo colocas en esta tabla, la modificas y el sistema ya te va a calcular el subsidio. El único detalle es que también vas a tener que tener cuidado de que no lo aplique en, como lo hacía con el otro, porque el sistema no sabe. Entonces, como lo estás manipulando, seguramente si el subsidio es mayor que el impuesto, el sistema te va a dar el remanente. Entonces ahí manualmente tendrás que eliminarlo, ponerle cero, porque ya dijimos que este subsidio aplica así. Ahora, pues nos agarró de sorpresa y a algunos nos agarró con que ya habíamos pagado la primera nómina semanal, ¿no? Ya la habías pagado y dijiste, ¿qué hago? Oye, ¿cómo la vas a pagar si tenía 7 días? Bueno, pues porque las nóminas no son exactas y menos hablando de semanas. Entonces resulta que traías una nómina que abarcaba días de abril y un par de días o tres, me parece, de mayo, pues tú ya la habías pagado. Te enteraste del decreto el día 5, el día 4, no sé. Ya habías pagado tu nómina. Bueno, este subsidio al empleo habla de una entrega o de una aplicación mensual, y entonces la puedes hacer al final del mes. En el caso de mayo, si tu nómina todavía, la que cortaba hasta antes de que se termine mayo, cuando digo cortaba me refiero al día que pagabas, ahí podías hacer el ajuste todavía. Y hablando de la quincenal, bien pudiste no haber hecho ninguna aplicación, Rodrigo, y hacer la aplicación total en la segunda quincena de mayo. Porque además, fíjate que ya en la operación empiezan a ocurrir cosas muy interesantes. Tú dices, oye, mi trabajador no rebasa los 9,080. Ok, no lo rebasa, perfecto. Eh,
pero resulta que en la segunda quincena de mayo le pagas horas extras, le pagas un bono por ahí, prima vacacional, no sé, otros conceptos, Rodrigo, que hacen que se salga de los famosos 9,081. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que si le diste un subsidio en la primer quincena y resulta que no le tenías que haber dado nada, pues imagínate que tienes que echarlo para atrás. Ese también es un problema porque nosotros medianamente entendemos la lógica de lo que el decreto marca, pero al trabajador no le puedes llegar así con un tema de, oye, te entregué 170 pesos en la primera quincena de subsidio y en la segunda, ¿qué crees? Que ni te los voy a dar y además te voy a quitar los primeros 170 que tengo. Imagínate nada más el impacto que causa eso y los problemas que se te pueden venir encima, tengas o no sindicato. O sea, puedes hablar de 3 trabajadores, ¿eh? Es un problema grave que obviamente el gobierno jamás se pone en los zapatos del empresario y que son cosas con las que tenemos que lidiar. Tenemos que tener mucho cuidado hoy en día, mi estimado Rodrigo, con el monto del subsidio que realmente le va a corresponder al trabajador al final del mes, porque es hacer cortes mensuales, es como hacer un pequeño ajuste cada mes para saber si realmente le correspondía o no. Entre más variables tengas en cuanto al ingreso del trabajador, más complejo se va a convertir el tema del subsidio. Entonces, hay que ser muy previsores y hay que tomar la mejor decisión. En mi caso, te podría decir que yo tengo nóminas en las que ya se pactó que el subsidio se entrega en la segunda quincena para no tener este problema de que des algo en la primera que no corresponda al final. Entonces ahí, Narciso, todo esto del ajuste mensual que nos estabas comentando, pues es algo muy práctico para poderlo hacer y no tener un error sobre la entrega de algún recurso que le debiste de no retener al trabajador. Ahí en ese aspecto también yo lo comento con varios clientes, hay que tener mucha sensibilidad con los trabajadores. El mes de mayo es un buen momento para hacer ajustes porque como cae la PTU, el dinero si retienes de más o de menos no lo llega a sentir el trabajador. Igual que en el mes de diciembre con el aguinaldo, seguramente el trabajador no resiente tanto el impacto, pero por ejemplo en un junio, en un julio, en un agosto, que ya está supuestamente normalizado tu quincena, tu mes, tus semanas, para efectos de tener propiamente tus gastos, ahí sí ya empezaría a sonar al trabajador, porque aunque sean 2 pesos o 1 peso, puede representar el subirse a un camión o que su hijo pueda ir a la universidad. Y es ahí cuando esos pesos sí te los pelea el trabajador y dice que le estás haciendo mal el cálculo de la nómina. Entonces, área de recursos humanos y los contadores se vuelven muy pesado el ambiente cuando un trabajador, por una cantidad, aunque sea de risa, que lo podamos ver, le afecta con la cuestión de la nómina. Por eso yo creo que el mes de mayo que lo quisieron involucrar, creo que es un buen momento para hacer prueba y error, pero solamente tienes el mes porque en el mes de junio ya debería de venir programado lo que va a suceder para el término del año. Sí, fíjate que, por supuesto, tienes toda la razón, el mes de mayo pudiera ser el mes más óptimo para hacer los ajustes, pero fíjate cómo en la práctica, independiente del mes que sea, vamos a tener, o ya tenemos ahí muchas cuestiones que analizar y decisiones que tomar en la forma de implementar, y como bien dice, siempre buscando que este tema no cause ruido en la relación con los trabajadores, porque mira, este famoso 11,82 que se calcula en función de la UMA mensual, y que nos da como resultado 390,12, el mismo decreto nos dice, oye, divídelo entre 30,4 para obtener el monto diario y luego multiplícalo por los días del periodo de tu nómina. La nómina quincenal, para citar un ejemplo nada más. Cuando tú multiplicas ese importe diario por los 15 días, ¿qué crees que te da un subsidio de 192,49? Que si lo sumas, mi estimado Rodrigo, no te da los 390,12, te da 385 pesos.
Ahí ya tienes esos 2 pesos de los que tú hablabas, 2 pesos en cada quincena. ¿Y qué crees que va a pasar con el trabajador? Te va a decir, no, no, a ver, a mí, y en todos lados salieron a cacarear, si me permites el término, que nos iban a dar 390 pesos. Me hace falta, patrón, y como tú dices, te van a decir, ¿por qué me estás quitando 5 pesos? Estoy hablando de la nómina quincenal, ¿eh? Ahora, traslademos esta situación a una nómina semanal, en donde hay meses en los que vas a tener 5 periodos, porque las fechas de pago, quizá los primeros 3 días, el día 3 pagas la primera semana del mes, pero que viene arrastrando días del mes anterior. Y por lo tanto te va a dar perfectamente espacio para tener 5 periodos de pago. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con los que tienen 4 periodos de pago? Es decir, esos famosos 390 pesos, al dividirlos entre 30.4, ya no va a ser coincidente jamás con los días de pago. Y ahí ya tenemos un sesgo que obviamente el legislador no lo previó, pero que ya trasladado a la práctica, mi estimado Rodrigo, se traduce a problemas con el empleado. Yo en lo particular pienso que lo que debemos de hacer es dividirlo entre dos, en el caso de las quincenales, y pagarlo así. No olvídate la mecánica de que por 15 días y 30.4, porque si no, vas a tener un problema con tu trabajador. Ese yo creo que también va más ligado por lo que nos comentabas de la nómina semanal o catorcenal que luego nos pone a freír chayotes, como luego lo comentan. Pero también ahí, Narciso, al momento que tú nos estabas diciendo estos tres elementos que componen el decreto y nos comentabas del 11% referente a la UMA como ese tope que dices que son los 390 y tantos pesos, cuando yo lo leí el decreto dije, qué bueno, porque así al final de cuentas se va a ir actualizando de acuerdo a otro indicador que es la UMA y va a tener mayor número de acuerdo al crecimiento. Pero el problema es que es a medias, porque los 9,081 que también nos comentabas, eso es una cantidad fija. Si lo hubieran puesto también movible de acuerdo al salario mínimo, hubiera ayudado a que este subsidio se actualizara cada vez que se estuviera actualizando tanto la UMA como el salario mínimo, que si lo dejamos así y con los aumentos que hemos tenido en los últimos 4 o 3 años, con la misma tendencia de aumentar el salario mínimo, yo creo que en unos menos de 6 años, seguramente esta cantidad de 9,000 pesos ya no es un punto parámetro y otra vez o se va a inventar un nuevo decreto o seguramente ya va a quedar en el olvido el subsidio para el empleo por la dinámica y la redacción que dices del decreto, que muchas veces también llega a complicarse la operatividad porque los que están en el campo de batalla somos. La UMA se actualiza en febrero. Otro tema ahí, ¿no? En enero vas a tener un subsidio porque es una UMA diferente a la que vas a tener a partir de febrero. Entonces también eso va a crear ahí eh, una asintonía y como bien refieres, el problema es explicarlo. La gente entiende con pesos y centavos y no es que esté mal, solo tenemos un lenguaje diferente. Entonces, no se piensa en esos detalles que hacen la diferencia. Y considerando entonces estos ajustes que se tendrán que hacer para la cuestión de la nómina del mes de mayo, algo más que tú creas que puede generar tanto a favor o en contra de este subsidio, Narciso, para poder ir amarrando una conclusión y que creas también de que haya sido algo que nos faltara comentar sobre este decreto, pues no, nada esperado, sorpresa que salió en este mes de mayo. ¿Algo más que quisieras compartirnos sobre esto? Bueno, solo que consideremos nosotros, como bien dices, que estamos en el campo de batalla y estamos lidiando con todo esto, consideremos que hay pagos que le hago a mi trabajador que son susceptibles de otra mecánica de cálculo. Estoy hablando del aguinaldo, de la PTU, prima vacacional, prima dominical, que tenemos la opción de aplicar el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta.
y que al ser otro mecanismo que no está ligado al tema del subsidio, consideremos que esos no aplican para este tema que estamos hablando. Eso los dejaría fuera, que puede ser beneficioso hasta cierto punto. Y de los otros conceptos que no mencioné y que pudieran ser horas extras, ayuda para transporte, para habitación, alimentos, etcétera, consideremos que la parte exenta, que nunca forma parte de la base, no juegan para el límite de los 9,081. Otro punto importante. Recordemos que el mismo artículo 96 de la ley de renta, y ahí hay por lo menos dos formas de pensar diferentes, no quiero decir que a la mía, solo diferentes, Rodrigo, y que seguramente, y ahí me gustaría conocer tu opinión porque son temas muy finos. El mismo artículo 96 menciona, no se hará retención alguna a los trabajadores que solo perciban un salario mínimo. Y te comento para que me hagas tu observación. Hay quien dice que como la ley es muy literal ahí en la interpretación y que estamos hablando de los elementos de la contribución y por lo tanto, de acuerdo al 5 de código, no debería de haber, o mejor dicho, hay una aplicación estricta, entonces dice, un salario mínimo no es lo mismo a un salario mínimo diario porque te lleva a 30 o 31 salarios al mes. Y entonces hay quien dice ahí que en la práctica prácticamente no existen casos en los que se exima de la retención al trabajador. Esa es una postura. Hay otra que dice, oye, sí menciona que no hagas la retención, pero jamás dice que el patrón no pague ese impuesto. ¿Qué opinas, mi estimado Rodrigo? Ahí lo primero que yo te tendría que comentar, Narciso, sería, como dices, mi opinión. La ley de impuesto sobre la renta sí es clara y me dice que no le tengo que retener a la gente el salario mínimo. Hay que identificar que el contribuyente es el trabajador, es el contribuyente. Él tiene que presentar su propia declaración anual, él tiene que contribuir al erario público, él es el que tiene la obligación fiscal. Nada más que a mí como patrón me involucran como una figura de retención y la ley ahí en ese caso me está diciendo, tú, Rodrigo Patrón, no le retengas, yo me arreglaré con la cuestión del trabajador por la cuestión que sea, pero yo me arreglaré. Ahí lo único es que me quita la figura de ser retenedor, no me convierte ni en responsable solidario ni en obligación de que yo tenga que cubrirlo por la falta de la propia ley que me está diciendo. Entonces, yo lo que platico con mis clientes, tú al final del año con estos trabajadores de salario mínimo no le harás ninguna retención y si él presenta su propia declaración por lo que sea en el mes de abril, va a tener un impacto pequeño con mucho, con algo en su declaración anual con los demás ingresos o con las deducciones personales, pero el impacto ya lo va a tener que ver hacia allá. Ahí yo creo que más bien lo que tendríamos que visualizarlo, y digo, y eso pues, es propiamente de la lectura de este artículo, sería, a mí me excluyen de ser retenedor en los salarios mínimos, pero el contribuyente sigue siendo el trabajador y el trabajador al final de cuentas tendría que ser un causante con sus propias reglas y mecanismos. Para todos los demás, estamos hablando que sí tengo que retenerles, tengo que hacer todo lo demás y llegar a los otros límites que tenemos de 400,000 pesos, que 2 trabajadores, si estuvo conmigo todo el año, o si quiere que yo le haga la declaración. Estamos hablando que ya son aspectos un poquito diferentes, pero en cuanto a esto, ahí, Narciso, sería mi postura que no debería de existir ni retención ni pago de impuesto por parte del trabajador, por lo menos en los pseudopagos provisionales, que para ellos sí son pagos provisionales, pero para nosotros son una figura de retención. Sí, sí, fíjate que yo coincido contigo y de hecho esta postura se va de pronto más allá cuando dice, oye, eres retenedor y si no enteras, obligado solidario y delito equiparable. No, 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 creo que ni siquiera existe porque como bien me refieres, me exime de ser retenedor en esos casos. Y entonces, si no hay impuesto que se haya retenido, pues mucho menos habrá impuesto que enterar y ya todo lo demás, por consecuencia, no se da. Eh, pero bueno, es importante siempre ver las posturas que se manejan, sobre todo si volteamos a ver la ley del Seguro Social,
que tiene un tratamiento similar y sin embargo esa ley sí menciona que el patrón deberá de cubrir las cuotas que no le retiene al trabajador. Y quizá por analogía pudieras pensar que la aplicación es la misma, pero pues siempre están también los principios de derecho y hay uno que menciona que donde la ley no distingue, pues yo no tengo por qué distinguir, ¿no? Entonces, bueno, No, no, son y aparte, considerables. ahí tienes mucha razón, o sea, en tema de seguridad social, sí me dice, tú le tienes que pagar las cuotas porque el seguro social necesita el recurso y por lo tanto, alguien ahí lo tiene que cubrir. Que lo pudieron haber mandado directamente al tema presupuestal, porque recordar que las cuotas obrero-patronales son famosas porque son las que determinamos nosotros, pero realmente son tripartitas, viene un presupuesto que le aplica y debería de ser a costa de ello. Pero por los últimos años ahí, Narciso, hemos visto que más le siguen cargando las cuotas al patrón, al trabajador se las quitan cada vez más, al tema presupuestal también le van disminuyendo y al final de cuentas ahí se la cargan todo al patrón. Que también por eso es que del lado de las deducciones para el patrón se convierten en una deducción y que también ha sido un verdadero problema por la diferencia de lecturas en diferentes leyes. Podemos ver la ley hasta 2013 y la ley a partir de 2014, que es la actual, y las redacciones que tenían las deducciones referente justamente al pago de las cuotas por parte del patrón, sí te deja como que sí quieren que aparte no sean deducibles, sino solamente las tuyas, ¿no? Entonces sí entran muchos conflictos como nos comentas, Narciso. Sí, fíjate que ya estamos yendo ya a otras cuestiones, pero todas interesantes, porque imagínate, aplicando ley de seguro social, si tú la tienes que pagar, entonces es un ingreso para el trabajador, un ingreso exento para él y luego entonces no deducible para ti al 100%. Pero además, en cuestiones técnicas de aplicación del CFDI, la cuestión sería que tendrías que timbrarlo como ingreso y como deducción para que proceda la deducción parcial para ti. Y si eso lo quisiéramos aplicar por analogía en renta, tendrías que estar haciendo lo mismo en todo caso para poder hacer deducible una partecita de ese impuesto que sería tu costa, aun cuando la ley no te obliga a pagarlo, en esa otra postura, ¿no? Que es muy respetable. Yo solamente menciono lo que se mueve en nuestro argot y que es importante siempre considerarlo, por supuesto, ¿no? Y sin ser simplistas, Narciso, la solución, aumentale 5 pesos al salario y ya nos quitamos de broncas de todo, Sí, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Eh, Sí, es la solución más práctica, ya te evitas de estar pagando cosas que no son tuyas, el problema de si tengo que retener y al final de cuentas yo entro, si es exento o no es exento, ya con eso nos quitamos nada más con 5 pesos. Y esa es una de las cosas que te iba a comentar. Aunque estemos hablando de salario mínimo y aunque yo sé que existen sueldos de salario mínimo, en la realidad estamos hablando que ya son muy pocos la gente que recibe salarios mínimos, ¿no? Independientemente que yo pueda tener una visión diferente al día a día y que, oye, Rodrigo, es que tú no sabes y que no suene algo muy parecido a lo que dijo una vez Cordero, que una familia vive con 6,000 pesos, que creo que es un comentario realmente mal enfocado y dicho de una de un político mal enfocado en la cuestión del comentario. En la realidad estamos hablando que aunque sigan siendo sueldos de salario mínimo, realmente los patrones siempre tratan de ver el cubrirle un poquito más a la cuestión de los trabajadores. Va a haber algunos que no van a poder entrar en esa regla, pero al final de cuentas creo que el salario mínimo realmente solamente sirve de un parámetro porque ojalá realmente no estuviéramos pagando sus salarios mínimos. sí, en la mayoría de los casos, creo que así ocurre, Rodrigo, es un piso que pocas veces tocamos, pero fíjate que pues hay lugares y hay sectores en donde desafortunadamente sí se dan estos pagos en ese piso, ¿eh? Entonces, pues al final se trata de proteger, digamos que a ese sector que pudiera haber muchos, es que siempre pensamos en nuestro entorno, ¿no? Ciudad de México, zona urbana, las zonas aledañas a la Ciudad de México,
pero hay otras latitudes, no de la frontera obviamente, donde las condiciones son otras, ¿eh? Entonces, pues no olvidemos que hay connacionales que tienen otras condiciones de vida y viven en otro país. Entonces, bueno, pues ahí se van haciendo esfuerzos en ese camino de ser justos y equitativos. Oye, Narciso, permíteme otra vez invitar a la gente que nos está viendo y escuchando a que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que nos busquen en cadena de distribución de podcast, que nos ayuden a seguir creciendo en este día a día, en estas emisiones que estamos subiendo. Oye, Narciso, puntos, a ver, ¿algún medio de contacto donde gente que estuviera interesada en tu asesoría fiscal, financiera, contable, legal, dónde te pudiéramos, buscar para una asesoría ya formal, donde algún dato de contacto? Muchas gracias, Rodrigo. Mira, en todas las redes sociales me encuentran como Narciso Vargas y de ahí se derivan las redes de que maneja el despacho. Entonces, con que me tecleen así en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, ahí me encuentran sin problema. Narciso, pues bueno, yo quisiera agradecerte el que nos hayas tomado esta invitación a hablar sobre el subsidio para el empleo. Lo estuvimos platicando, que es un tema creo que bastante importante, justamente por la cuestión de la proximidad de que salió la cuestión del decreto, y el que nos permitieras unos minutos para efectos de poder platicar sobre este tema, nos compartieras tu experiencia y tus conocimientos, pues te lo agradecemos. Y al final de cuentas, pues a nombre de todo el equipo que estamos atrás de esto, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, hombre, Rodrigo, al contrario, yo soy el agradecido. Es un gusto para mí de verdad estar acá y bueno, espero que no sea la última vez que nos reunamos para hablar sobre algún tema en particular. Siempre aprendemos y eso es lo que yo me llevo, siempre, siempre. Entonces, te agradezco nuevamente el espacio. Pues bueno, Narciso, ante la distancia te mando un fuerte abrazo, ya nos estaremos viendo por ahí muy pronto. A la gente que se nos está viendo, suscríbanse, compartan, estamos en contacto. Saludos. Antes de que nos vayamos, vamos a poner por aquí una bolita que trae el contenido. Suscríbanse, ahí le aprietan y vamos a poner por aquí, no sé dónde lo van a poner, pero se va a poner algún video sugerencia para que tú puedas seguir platicando y escuchando con nosotros. Suscríbanse y compartan. Estamos en contacto. Saludos. Bye.